El doctor Manuel Luis Martí también es un ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de Clínica Médica, fue uno de los instructores de alumnos y luego residentes en la primera cátedra, y yo diría que las cosas salientes de Martí no solo se han dado en el orden del ejercicio de la profesión, clarísimo, sino también por su afinidad con las humanidades. Y en ese sentido, la ética médica lo ha preocupado de una manera especial, y a través de la Fundación Roemers ha dado lugar a una serie de actos y publicaciones que realmente tienen una trascendencia fuera de lo común para quienes nos asomamos siquiera ligeramente a eso. Y por otro lado, es autor de poemas, es un gran conocedor de tango, de manera tal que es un humanista que adorna el sentimiento médico. Así que los dejo con Martín. Lo que nos dijo el doctor Esteva es que en un primer momento él fue clínico, fue alumno en la primera cátedra y después fue residente en la primera cátedra. Y de ahí pasó a su actual figura de cirujano de trascendencia. Y fue alumno mío, además. Pero no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Digo, no. Sí. Bueno, vamos a hablar de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina es una de las instituciones más antiguas de la República. En efecto, el 9 de abril de 1822 es el día en que se decreta su fundación para comenzar con sus actividades el día 18 del mismo año. Fue Bernardino Rivadavia el que propuso su creación. Vale consignar que fue una de las primeras academias de medicina del mundo y que comienza su actuación solo al año y medio de la creación de la Academia de Medicina de Francia, fundada en 1820. Las academias francesas en realidad tienen una antigüedad mayor, comienzan con Richelieu, con el Instituto de Francia, pero como bien señaló el doctor Massey, la medicina no era una ciencia, la medicina estaba ahí en medio de la barbería, de la cirugía y de simplemente la gente que ayudaba a otra gente, pero no tenía carácter científico. En realidad el carácter científico de la medicina comienza en 1848, 1850, con Claude Bernard, que es el que realmente hace de la medicina una ciencia. Ya antes había estado Magendie, que fue su maestro, y estuvo también Laennec, que fue el primero que hizo el estudio anatomoclínico, es decir, el estudio del enfermo y también de la autopsia. Pero realmente la medicina no era una ciencia, ya tenía visos de institución universitaria. Se estudiaban las universidades, desde antes. Se enseñaban las universidades, pero no era... estos hechos señalan la clarividencia y el espíritu de progreso de Rivadavia. Entonces, el ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez. Digamos que al mismo tiempo, cuando volvió de Francia, fundó la Universidad de Buenos Aires, un año antes. Fundó la Sociedad de Beneficencia. Fundó el Museo de la Ciudad, que actualmente se llama Museo Bernardino Rivadavia. Es el continuador de ese museo que fundó él en el año 23, y que fue un museo muy importante además en esa época.
Y él había ido a Europa con Manuel Belgrano. Se habían ido de acá en el año 14. ¿Para qué fueron? Con el objeto de que la Argentina fuera reconocida fundamentalmente por Inglaterra y para buscar algún tipo de noble para que sea rey de nuestro país. Uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente que fueron tanto, de una forma tan importante los republicanos, hayan pensado en un rey? Pero si pensamos un poco, en ese momento, en el mundo, no existía ninguna república. Estaban los Estados Unidos nada más, que tenían una forma republicana, más o menos, pero después toda Europa eran monarquías. Y para que sea reconocida la Argentina, se le ocurrió a Manuel Belgrano y a Rivadavia y al gobierno de ese momento de que era posible entonces que tuviéramos un rey. Después a Manuel Belgrano se le ocurrió que fuera un descendiente de los incas. Pero era una forma de pensar que no estaba absolutamente fuera del pensamiento de la época. Manuel Belgrano se volvió rápido, se volvió en el 14, se volvió en el 16. Pero Bernardino Rivadavia se quedó hasta el 21, 7 años en Europa, con cartas de la mujer, que era la hija del virrey del Pino, con cartas de la mujer de todos los meses diciéndole que volviera. Y encima después de eso, después de ese viaje de 7 años, estuvo más de 2 años en Francia también, en otro viaje europeo, ¿no? Que evidentemente tenía las características de los argentinos de posteriores, que siempre pensamos en Europa y no en América. Pero él pensó que la Argentina debería ser también una forma de Europa. Como bien dijo nuestro presidente, nosotros descendemos de los barcos. El reglamento de la Academia fue impreso por la imprenta de los Expósitos el día 1 de junio del 22. La Academia estaba compuesta por 15 facultativos. Y lo notable es que no eran todos nacidos en Argentina. García Valdés, que fue el presidente, el primero, sí era de Buenos Aires, pero después estaba Silvio Gasparot de España, Juan Antonio Fernández de Salta, Juan Dick de Escocia, Francisco de Paula Rivero de España, Pedro Carrasco de Cochabamba, Sebastián Saborido de España, Jaime Lepper de Irlanda y Juan Carlos Durán de Francia. El farmacéutico era Manuel Hermenegildo Rodríguez, que era de Buenos Aires. Pero como ven, se buscó a los principales profesionales del medio, y no todos, por supuesto, eran argentinos. Además, muchos de esos profesionales no se habían recibido en Argentina, lógicamente, como ocurrió después. El doctor Ayerza, que mencionó recién, hizo toda su carrera en Francia, y Luis Güemes no solamente hizo la carrera en Argentina, sino que se fue a Francia y hizo toda la carrera de vuelta. Es decir, la lógica era que los grandes médicos tenían una formación también fuera. El licenciado Justo García Valdés fue nombrado presidente y el doctor Juan Antonio Fernández secretario, elegido el 7 de octubre de 1822. El 20 de mayo se creó el sitial 16 y por aclamación se designó para que lo ocupara como presidente honorario y perpetuo al ministro Bernardino Rivadavia. Y como bien señaló el doctor Macei, también a Vicente López. Vicente López, la calle también se llama Vicente López, la plaza Vicente López. Nos olvidamos un poco de Vicente López, que como bien señaló, tenía una muy buena erudición en botánica y en otras muchas cosas. Era abogado, por otra parte, de Cochabamba. En agosto del 23 aparecieron los anales de la Academia, dirigidos por Manuel Moreno.
Manuel Moreno es el hermano de Mariano Moreno, que era médico. Había estado con Dorrego. Entonces, cuando vinieron los gobiernos posteriores, como siempre ocurre en la Argentina, lo echaron y lo mandaron exiliado a los Estados Unidos. Y ahí estudió medicina y volvió ya como médico. Se estudiaba en Estados Unidos en esa época, la carrera de medicina no era demasiado estricta. Se recibió, no sé si en 2 o 3 años, y vino acá y fue profesor de química. Lo llamaban el doctor Óxide, porque hablaba justamente del oxígeno mucho. El 3 de diciembre del 22, la Academia por unanimidad nombró al doctor Vicente López Isplanes. Y fue a los 5 meses de su incorporación elegido vicepresidente. Tenía una gran amistad con Manuel Moreno, que lo admiraba por su personalidad y su sabiduría. Perdón. El plan de actividades de la Academia era ambicioso, constaba de 15 capítulos, no voy a decir todos, de la situación de Buenos Aires, su atmósfera, templo y variaciones, carácter moral de los habitantes antes y después de la Revolución, enfermedades propias del país, observaciones sobre nuestra higiene privada y sobre la higiene pública, proyecto de código farmacéutico, trabajos para la geología también del país dentro de la medicina. Como se ve, la tarea de la Academia cubría aspectos médicos, sociológicos, epidemiológicos, psicológicos, farmacológicos, alimentarios y geográficos, tal como aparece publicado en el primer número de los Anales en 1823. Ese año fue un año de presentación de trabajos de valor y de la posible entrega de premios a la labor científica sobre el tema, cuáles son las relaciones que las ciencias naturales tienen con las ciencias del hombre, que finalmente no se entregó por no presentarse ningún trabajo. Una de las ideas principales de Rivadavia era dar premios también, y fíjense que todavía la Academia Nacional de Medicina continúa con ese mandato rivadaviano. Tenemos habitualmente, se otorgan entre 15 y 20 premios por año de trabajos importantes. Es decir, el dar premios también es una función importante de nuestra academia. Desde este año, del 23, la academia pasó a denominarse Academia de Medicina y Ciencias Naturales, a causa de la fusión con la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales. Su presidente fue Francisco de Paula Rivero, que como hemos visto no era argentino, sino que era español. Al que sucedió don Manuel Moreno, médico con diploma norteamericano, recibido durante su exilio en el país del norte y hermano de Mariano. No solamente hermano, sino que fue el que se ocupó realmente de Guadalupe Cuenca, la viuda de Mariano Moreno y de su pequeño hijo, Mariano Moreno, hijo que fue, aunque parezca mentira, coronel, pero un hombre que se ocupó mucho de la familia de Mariano Moreno después. Y además fue uno de los que lo acompañó en el viaje en donde murió Mariano, él y Tomás Guido. Recibió de Rivadavia la indicación de organizar un viejo anhelo del presidente, que ordene la colección de geología y ornitología en 1824. El 30 de octubre de ese año se reunió por última vez la academia, por razones políticas, económicas y seguramente de otra índole. No se abrió hasta después de la batalla de Caseros. Esa fue la primera etapa. Siendo presidente Manuel Moreno, evidentemente no tuvo la intención, o seguramente no tuvo la posibilidad de continuar con las tareas. Es decir, apareció la academia después del gobierno de Rosas. En este periodo renunciaron los académicos Justo García Valdés, el farmacéutico Manuel Hermenegildo Rodríguez y el doctor Andrés Vic,
y fue separado el doctor Juan Carlos Ocampo. Lamentablemente, Manuel Moreno no llamó a elecciones al comienzo del 24 y la academia entró en un estado de inanición. El exilio de Rivadavia también fue seguramente un importante factor en la inactividad de la academia. El segundo periodo comienza el 29 de octubre del 52, con el restablecimiento de la academia fundada en el 22, pero es con el decreto del 4 de agosto de 1856 que reduce el número a 30 académicos y luego a 23. La academia cierra sus puertas en 1858 por carecer de actividad. Acá es donde termina la segunda etapa. Es decir, la academia ha tenido varias etapas que están en relación directa con nuestro país. El país tuvo también muchísimas etapas, mucha actividad, muchos intervalos, muchos problemas políticos, y eso también, como es lógico, repercutió en la actividad de la academia. El tercer periodo, llamado universitario directivo, comienza el 28 de mayo del 74, por indicación del gobernador Mariano Acosta y su ministro Amancio Alcorta, por el cual los académicos titulares componían un organismo universitario con funciones técnicas y docentes. Esta organización se mantuvo desde 74 hasta 1906. Este el año de 1906, del 4 al 6, fue muy importante para la medicina también, porque ahí comenzaron, por ejemplo, los concursos para ser profesor, que antes no eran por concursos, eran por nombramiento. El cuarto periodo, es decir, o también llamado de reforma, comienza en 1908, cuando la academia aparece anexada a la Facultad de Medicina. Muchas veces tuvo esa actividad también docente. El quinto periodo es el de independencia y se inicia el 19 de octubre de 1923, cuando se separan las academias de la universidad y se organizan como entidades autónomas. Acá hubo una serie de problemas y de luchas intestinas entre la academia y la facultad también, representadas básicamente por José Arce y por Mariano Castells. José Arce tenía un especial odio hacia la Academia de Medicina, nunca fue académico por otra parte, y hizo todo lo posible para hacer desaparecer a la academia. La academia había creado el Instituto del Cáncer, que como todavía estaba la facultad de la academia, se lo creó al final José Arce, cuando no había hecho nada en la facultad para ese instituto, todavía depende de la facultad. El quinto periodo entonces se realiza con entidades, fue firmado por decreto del 3 de febrero de 1923, firmado por el presidente Marcelo T. de Alvear y su ministro Antonio Sagarna. Es decir, recién el 23 es que realmente la academia tiene su nombre y su entidad. Tiene que ver con que las academias son entidades privadas, fundamentalmente. Se hizo una ley para todas las academias. Son entidades privadas. ¿Con qué objeto? Con el objeto que tengan la posibilidad de opinar sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de indicación de las autoridades. Es más, nuestra academia es una entidad privada, es una asociación civil sin fines de lucro, como todas las academias, por otra parte. Es decir, esa es la idea para que sean independientes. Este periodo dura hasta 1952, cuando la ley 14007 y su decreto reglamentario del 30 de septiembre limitan a 60 años la edad de los académicos. Esto fue una idea del maquiavélico Perón, sin duda alguna, o de sus adláteres, que no tenían ninguna simpatía por la academia y que vamos a
a desaparecer. Lógicamente, casi todos los académicos, menos 6 o 7, tenían más de 60 años. Y entonces, los pocos miembros que quedaban renuncian a sus sitiales hasta que el decreto ley del 16 de septiembre del 55, el mismo día de la Revolución, establece las academias que permanecen hasta la fecha en su sexto periodo. La Academia Nacional de Medicina funciona con 35 miembros titulares que componen el plenario académico y un consejo de administración compuesto por presidente, vice, secretario general, secretario de actas, tesorero y protesorero. El protesorero se agregó hace un par de años y gracias a los trámites que pudimos hacer en el Instituto Jurídico de la Nación, que tardaron 7 años para aprobarnos el protesorero. Son elegidos por el plenario y permanecen en su cargo durante 2 años. En la academia funcionan, como bien se señaló, 3 institutos: el de investigaciones hematológicas, el de epidemiología y el INES. La biblioteca es una de las más importantes del país. Cuenta con 40.000 libros, con una sección de libros antiguos. Tenemos incluso un libro un incunable que nos está solicitando la Biblioteca Nacional, no para llevárselo, sino para tenerlo en su lista, y una nutrida hemeroteca también, muy consultada de forma permanente porque son colecciones completas. La biblioteca está afiliada a las principales instituciones internacionales del mundo. El Instituto de Investigaciones es el sucesor del Instituto de Hematológica Mariano Castex, es el sucesor, como bien señaló Marcel, del Instituto de Investigaciones Físicas fundado por Castex en el 38. El Instituto tiene una intensa actividad asistencial, docente y de investigación. Es sede de la Residencia Nacional de Hematología y alma mater de numerosos especializados en el país y en el extranjero, constituyendo un referente nacional e internacional, en especial en las secciones de oncohematología, hemostasis, trombosis y clínica hematológica. Se encuentra en relación con los centros hematológicos de más renombre en el mundo. Con posterioridad al doctor Pablo, que en el 94 fue nombrado director académico Miguel de Tesanos Pinto, que continúa en la actual, que fue presidente de la academia y que cuenta en la actualidad, que continúa en la actualidad como director honorario. Y el doctor Salvador Bruno, que es el director científico. El IMEX, el Instituto de Medicina Experimental, es un desprendimiento del Instituto de Hematología. Su consejo directivo está compuesto por la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Posee una dotación de un centenar de investigadores, becarios y turistas. El convenio de las dos instituciones es del año 2010 y sus objetivos son investigación, docencia, desarrollo e innovación en el área de la biomedicina, en el campo de la hematología. El Consejo de Certificación de Profesionales Médicos se constituyó en el 91 como corolario de un simposio realizado el día anterior. Y fue realmente el impulsor fue el doctor Lenatasio, con el doctor Tesanos Pinto, junto a Juan Carlos Arau, Roberto Arana, Alberto Lorenz y Armando Bacaña. Se creó como una estructura autónoma y certifica justamente, ya ha certificado miles de profesionales. Mantiene más de 40 sociedades científicas acreditadas y ha certificado a docenas de miles de profesionales. El Consejo Académico de Ética de Medicina
fue creado bajo el auspicio y la iniciativa de la academia. La academia siempre tuvo una orientación manifiesta hacia la ética, hacia el bien hacer de la medicina. Y tiene además un comité fijo, un comité permanente de ética médica, y además este consejo académico de ética médica, del cual el doctor Gutiérrez fue uno de los primeros, Vicente Gutiérrez que nos acompaña, fue uno de los primeros presidentes, ¿sí? Que fue uno de los que lo organizó, además. Y la idea es que no sean solamente académicos los que estén en ese consejo, sino que se permita la entrada de otras personas fuera de la academia que tengan nociones sobre la ética en este caso. Organizó el primer Congreso Internacional de Ética Médica y tiene la edición de boletines también. La sede de la academia, ahora vamos a contestar. El 8 de mayo de 1920, el presidente de la academia, el doctor Eliseo Cantón, era en esa época un tucumano, que fue un gran político también, fue hasta presidente de la Cámara de Diputados, propone la construcción de un edificio propio para la academia, porque la academia siempre había estado medio prestada en la universidad y en la facultad. Y lo que fue aprobado, con la intención de que se colocara la piedra fundamental el 17 de abril de 1922, conmemorando el centenario de su fundación. Los doctores Rafael y Marcelino Herrera Vegas donaron un terreno en la avenida Las Heras y Coronel Díaz, con el propósito de que allí se construyera la sede de la Academia Nacional de Medicina. Y otro terreno al lado, como señala más ahí, que es la escuela que se llama Rafael Herrera Vegas. El ingeniero Jack Bradinsky, ese que hizo la formulación del anteproyecto de 27 de junio de 1924. Había una promesa del senador Torino, también académico, sobre una partida de 150.000 pesos dentro del presupuesto del año venidero. Y los académicos del Ministerio de Obras Públicas, Peralta Martínez y Denis, presentaron los planes y proyectos sobre, seguramente, el primer proyecto de Bradinsky para la construcción del edificio el 28 de noviembre de 1925. Pero el proyecto se detuvo. El doctor Mariano Castex ingresó a la Academia el 6 de octubre de 1926. Logró que los trámites continuaran con éxito. El 21 de septiembre de 1929 se colocó la piedra fundamental del edificio bajo la presidencia de la Nación de Hipólito Yrigoyen, por más que todo había comenzado con Mariano, con el presidente Alvear, que era pariente, la mujer de Castex era Ocampo Alvear, y Castex era conocido y además era el médico de Alvear, que fue también seguramente a través de él que se hizo independiente las academias. El edificio, recién llegado a la primera magistratura, en reemplazo de Alvear. Digamos que antes, como habíamos dicho, estuvo siempre entre la facultad y la universidad, pero del 38 al 42 estuvo acá en la calle Parera, entre Quintana y Alvear, en una casa que era de Mianovich, una casa muy importante. Ahora hay un edificio construido por Peralta Ramos, Sánchez Celia y Agostini. Es un edificio muy importante sobre la derecha, el segundo o el tercero por Parera a la derecha. Mianovich le alquiló a la academia y se lo alquilaba por 1.500 pesos mensuales, que era una cantidad importante, pero la casa era también muy importante. Pero esto nos explica también las características del edificio de la academia.
El edificio, en primer lugar, es un gran aula magna con un poco de cosas alrededor. Más o menos se puede decir en forma cómica esto, porque realmente lo más importante del edificio es el aula magna. Sin embargo, tiene lugares, enorme cantidad de lugares. Pero fíjense ustedes, se inauguró en 1942, el mismo año que se inauguró la Facultad de Medicina de Buenos Aires, la que está en Paraguay y Uruguay, que es un edificio absolutamente modernista. Y sin embargo, la Academia es un edificio del año 24. ¿Por qué? Porque los planes originales son del año 24. Entonces tiene grandes techos, tiene banderolas, cosa que ya en el año 30 no se dejaron de utilizar. Realmente es un edificio antiguo, pero gracias a Dios, porque no tiene esa modernidad fría que es un edificio hermoso, igual de la Academia, pero es una modernidad fría, y este realmente es un edificio que tiene su categoría. Lo cierto es que con la Revolución del 30 los trabajos de la construcción se detuvieron hasta que se reanudaron el 4 de septiembre de 1935 con la presidencia de Justo, que también era paciente de Castex. Y continuaron bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz, a quien Castex, con Escudero también especialmente, a quien Castex también atendía. Y en especial bajo la del sucesor Ramón Castillo, cuyo médico era el doctor Castex también. La obra había sido ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y se inauguró el 16 de abril de 1942, a los 120 años de su fundación, en abril de 1822, con la presidencia de la Academia ocupada nuevamente por el profesor Castex, que fue 3 veces presidente de la Academia y terminó como presidente de honor perpetuo. Yo tuve el honor y la suerte de trabajar con él en el año 63. Siempre que decía, ya le dije recién a Hugo, que no hay que decir como dijo el doctor Massey hace 60 años, hay que decir hace más de 20 años. Pero yo hace más de 20 años trabajé con Castex en el 8º Congreso Internacional en Medicina Interna, que fue presidido por él justamente, y él tenía su despacho en el primer piso, donde ahora está el Consejo de Certificación. Tenía un despacho importante y un baño muy importante detrás. Y ahí era donde atendía y realmente era un hombre excepcional. Yo lo conocí como un hombre excepcional, con una calidez humana además, una cultura, hablaba perfectamente el alemán, el inglés, el francés, tocaba el piano de una forma muy, muy eficaz, digamos. Lo escuchamos en el Congreso de Medicina Interna, que era con el que yo trabajé con él, y se hizo una parte del Automóvil Club y él tocó el piano ahí, en ese congreso. Se trata de un edificio neoclásico con su frente compuesto por 6 columnas lisas, 4 de ellas con capiteles jónicos. En la parte superior se encuentra el frontispicio triangular con el escudo nacional en el centro y un grupo escultórico con diferentes símbolos. 2 cornucopias laterales que representan la riqueza de los conocimientos de la ciencia, la medicina como acción humanitaria, la vejez, un cráneo que significa la anatomía y la ciencia natural, y una cosa rarísima, y un orangután como una lucha entre el sentimiento y la razón. Yo no sé, aquí sí le puede haber ocurrido un orangután para luchar entre la ciencia y la razón, pero de hecho el orangután seguramente debe tener alguna tradición. Si bien el edificio se inauguró en el año 1942, su estructura y sus planos son los de la década del 20,
Ese mismo año, en 1942, como decíamos, se inauguró el edificio de la Facultad de Medicina con un estilo modernista de acuerdo con los términos. Entre 1938 y 1942 era en la calle Parera 119 de la familia Mianovich. El edificio está demolido y hay una casa de departamentos muy importante. La República Argentina posee una larga y fructífera tradición académica de casi 2 siglos de antigüedad. Y realmente esta tradición ha sido mantenida con mucho esfuerzo por los académicos. La academia no es un edificio. La academia son las personas que la constituyen. Y las personas que la constituyen siempre han tenido una voluntad de excelencia, siempre han tenido una vocación de lo mejor para el país y siempre han tenido una intención de esfuerzo continuado para mantener las cosas de la mejor forma posible. Sigue siendo una institución orientadora de la medicina en nuestro país, sigue siendo un ejemplo único de independencia y de autonomía y una salida, sin duda también, de las consideraciones que se deben hacer para el ejercicio de la medicina y para el bien de nuestra patria. Sin duda alguna, es una institución que nos honra y que honra a todos sus miembros. Muchas gracias.